Hemos oído tanto de que hay muchos libros apócrifos, tanto de la Biblia hebrea como de la Biblia cristiana, y que son los libros apócrifos no deben de leerse según muchas tradiciones y en fin, simplemente son escritos que están ahí en el olvido, pero que también están mandando un mensaje. De eso vamos a hablar en este video. La historia nos ha dejado mucha información, la que está escrita y la que no está escrita, pues está en las piedras, la arqueología. Hay un libro que yo recomiendo que se llama La historia de las creencias y de las ideas religiosas, el volumen número 1. Es de Mircea Eliade, el autor es Mircea Eliade, y pues ese libro habla desde la edad de piedra hasta los misterios de Eleusis. Y pues bueno, trae muchísima información interesante que lo he estado viendo y wow, está impresionante la información que te voy a hablar un poquito de ello. Pero toda manifestación de lo sagrado es importante. A lo largo de la historia del ser humano ha tenido cosas sagradas, siempre ha tenido cosas sagradas, templos, artefactos, ceremonias, los ritos, los mitos, las creencias o figuras divinas, pues reflejan la experiencia de lo sagrado. Y pues nosotros tan solo en nuestro país, en México, como en otros países, tienen arqueología, tienen figuras que nos están transmitiendo algo. Y de eso voy a estar hablando próximamente, estén pendientes, porque hay mucha información al respecto. Y recuerden, yo no tengo la verdad absoluta. Por eso yo les pido, por favor, que se atrevan a pensar. Y la manera de que lo puedan hacer mucho mejor es a través de verificar toda la información que yo les voy a compartir y que siempre comparto. Por favor, verifícala con una investigación seria, experimenta también, porque no nada más es pura teoría, sino que también lo puedas experimentar. Y al final sacarás tus propias conclusiones, que eso es lo que importa realmente, tus conclusiones. Hay otro libro que recomiendo que se llama Las Máscaras de Dios. Al final lo voy a poner en el video aquí en la descripción, los nombres y autores para que ustedes lo puedan, están en las redes, en la red lo puedes buscar y ahí lo puedes leer. Las Máscaras de Dios, mitología primitiva, de Joseph Campbell. Y este libro me impresionó también la información que tiene. Dice que ha habido, y es un libro bastante, no es nuevo, ya tiene muchísimos años, y este libro habla que se descubrieron especímenes en Tanganica, África Oriental, en un lugar que se llama la Garganta de Olduvai, la Garganta de Olduvai, allá en África Oriental. Esto estamos hablando del año 1961, el año que yo nací, y en estos descubrimientos de estos especímenes, pues aparece lo que se deduce las apariciones de la especie humana sobre la Tierra. Y algo que a mí me impresionó es que tiene más de 1 millón, o sea, más de 1000 años, pero es más de 1 millón de años de antigüedad. Hay otros especímenes humanos encontrados en África del Sur, y precisamente, qué curioso, todo está en el continente africano, y eso no lo pierdas de vista en los siguientes spots que voy a estar dando, porque ¿por qué África? O sea, ¿por qué todo comienza ahí? Entonces, estos especímenes encontrados en África, en el África del Sur, tienen una antigüedad de 600,000 años. Estamos hablando de muchos años. Entonces, en África Oriental, allá en ese lugar de Tanganica, en la Garganta de Olduvai, exactamente tiene 1,750,000 años
esos especímenes humanos. Entonces estamos hablando de que pues la historia de la humanidad tiene muchos años, muchos años, y que pues cambia totalmente muchas creencias, muchas posturas teológicas, en fin, de que la existencia humana tiene 6,000 años. Pues no. Y si dijéramos que cada 1,000 años son 1,000,000 de años, pues son 6 millones de años, pues tampoco. Según todos estos análisis y todos estos descubrimientos, o sea, a mí me impresionó, 1,750,000 años es bastantes años. Esto está registrado en ese libro que viene toda la documentación, y también está registrado en National Geographic Magazine, en el volumen 120, número 4, del año 1961, en la página 590 a la 592. Entonces, el ser humano tiene más de 1,000,000 de años de existir aquí en el plano terrenal. Ahora, esto lo hago como una introducción importante para que se den cuenta que pues, el ser humano, desde que existe, todos estos millones de años, no son ni 5 ni 6 millones, estamos hablando de más es 1,750,000 años. Entonces, hasta ahorita lo que hay, estamos hablando que en toda esa trayectoria de tiempo ha habido creencias, ha habido maneras de adorar a Dios, de buscar a Dios, ha habido la manera en que se dirigen a Dios y le llaman con algún nombre, en fin, que para nosotros, para no entrar en problemas de debates y que sí, que no, que el nombre simplemente es Dios, o diosa, como algunos dicen que puede ser papá o puede ser mamá, pues es que Dios no tiene género, ¿sí? Vamos a decir que está todo junto. Y hablando de los evangelios apócrifos que son pues un promedio de 80 evangelios, yo voy a recomendar un libro, ¿sí? Todos los evangelios, ¿sí? Está gruesecito, bastante gruesecito, y dice todos los evangelios, traducción íntegra de las lenguas originales de los textos evangélicos conocidos, edición de Antonio Piñero, editorial EDAF. Y pues esto es una traducción de las lenguas originales. Simplemente al principio viene pues como filólogo el tiempo en qué año se escribió, de lo que se piensa, quién lo escribió, si fue alguien conocido o sea, te da una reseña de ese evangelio. ¿Sí? En qué idioma se escribió, cuál fue la fuente. O sea, realmente está muy interesante. Está en las redes también. Yo lo tengo en papel, fue un regalo que me hicieron desde España. Entonces, creo que vale la pena, me lo regalaron en el 2019. Entonces, vale la pena. Y aquí están todos los evangelios. Uno de los evangelios que ha causado un poquito de pues polémicas, el de Felipe, el de Tomás, el de María Magdalena, en donde vienen pues que Yeshua de Nazaret o Jesús de Nazaret, como le llames, tenía esposa, tuvo hijos, en fin. Entonces todo esto es una polémica. Entonces estamos hablando de 80 evangelios que solamente se canonizaron o se tomaron 4 que se acomodaba a la doctrina, al pensamiento ideológico de la religión naciente, que es la religión cristiana católica romana. Estamos hablando del año 325 de esta era común o de esta era cristiana. Y pues ahorita no voy a hablar de la historia de la iglesia, que ya tengo información. Ustedes pueden entrar al blog, ¿sí? ¿Cómo lo vas a encontrar? Pregúntale a Google solamente Ministerio 710 y te lo va a dar. Pero si no, pues ministerio710.blogspot.com. En la parte derecha del blog vas a encontrar pues todo lo que tenemos, y busca al principio, arriba, donde dice la Biblia sin censura, y ahí te va a mostrar todos los cursos y series que hemos estado dando estos últimos 3 años. Y pues la verdad, ahí viene sobre las teologías del cristianismo, sobre Yeshua de Nazaret, sobre la resurrección, un poquito de historia.
Y ahí viene también la bibliografía que yo sugiero, que a mí me ha servido, pero que hay muchísimos libros, hay mucha información. Entonces, hablando de los evangelios, pues la verdad hay mucho donde leer. Y pues lo que sí puedo decirles de los famosos evangelios apócrifos, todos estos están hechos a partir del siglo II de esta era cristiana. Los evangelios más conocidos que están en la Biblia cristiana, que debería de empezar con el primero que se escribió, que fue Marcos, luego Mateo, Lucas, ¿ok? Y pues también al final Juan. Y quiero decirles que todos estos evangelios se refutan unos a otros. El Marcos refuta la filosofía de Pablo, entonces viene Mateo y Lucas y refutan a Marcos, y finalmente a Marcos y a Pablo, pero finalmente llega el evangelio de Juan para refutar a Mateo, a Lucas, a Marcos y a Pablo. Entonces es todos contra todos. Por eso yo les he dicho que en los evangelios, tan solo si hablábamos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, son teologías diferentes, totalmente. Y dentro de la Biblia cristiana tenemos más de 7 teologías totalmente diferentes que se contraponen contra ellas mismas. Entonces, también ahí en esas enseñanzas, en el blog, he hablado de los evangelios. Los autores de los evangelios canónicos que conocemos son anónimos. Tan solo el evangelio de Juan es anónimo y participaron, según los filólogos, por el tipo de mensaje, tipo de pensamiento, tipo de escritura. Se llegaron a la conclusión los filólogos que son 3 autores diferentes, tan solo lo que es el evangelio de Juan, que no lo escribió, por supuesto, el apóstol Juan. Es un evangelio meramente gnóstico. Entonces, hablando, yo sugiero que puedan ustedes leer y ustedes mismos sacar sus propias conclusiones de Felipe, de Tomás, que pues son evangelios que han estado ahora sí que muy sonados pues, con la controversia que ellos manejan acerca de Yeshua de Nazaret con respecto a que tuvo una esposa, que se besaba con María Magdalena, se apartaban y según le transmitía conocimientos, en fin, son escritos. Entonces, no porque no están dentro del canon de la Biblia cristiana, pues no tiene información importante. Recuerden que el canon de la Biblia cristiana, pues acomodaron lo que se alineaba, ahora sí que totalmente, a su ideología religiosa. Tanto, fíjense, que en el mismo cristianismo católico romano creían en la reencarnación, pero ya hasta el siglo V lo vetaron totalmente y lo sacaron de esos temas, expulgaron las escrituras para quitar cualquier cosa que estuviera relacionado. Entonces, pues bien, hablando de la existencia del ser humano, de alguna manera han dejado información escrita en las piedras, en fin, en tanta antigüedad. Pues ahorita los especímenes que les hablo, que son de 1.750.000 años, que son bastantes. El ser humano, desde la existencia, desde que existe en este plano terrenal, ha tenido sus creencias, ha tenido sus mitos, sus ritos, sus ceremonias, y pues todo eso es según la cosmovisión, según la comprensión y la interpretación que tienen de la divinidad. Ahora, con respecto a los evangelios apócrifos, todos los evangelios, toda la Biblia cristiana, ¿sí?, todo junto, realmente se basa ahora sí que la reinterpretación de la vida, misión, de la muerte de Yeshua. Y por supuesto que en esa reinterpretación pues viene lo que es la resurrección, que es un tema tan conocido en el primer siglo, ¿sí?, que todos los superhéroes de aquellos tiempos antiguos, Julio César, Hércules, Apolonio de Tiana, todos ellos murieron, resucitaron, se aparecieron algunas personas,
luego ascendieron a los cielos, ¿sí? Entre ellos el primero, antes que Julio César, antes que Hércules, antes que Apolonio de Tiana, que más o menos de la época de Yeshua. Apolonio de Tiana nació entre el 6 y el 4, en el año 4, antes de la era cristiana. Un filósofo muy conocido, muy fuerte, conocido como el Jesús griego. Él nació en Turquía. Entonces, cuando nosotros vemos toda esta información, pues vemos que los superhéroes, pues ahora sí que nacieron, murieron y resucitaron y ascendieron al cielo. Entre ellos el primero que está registrado en la cultura egipcia es Horus. Tan solo de Horus, en la información que hay en la misma arqueología, de Horus hablan que anunciaron su nacimiento y luego que nació fue circuncidado y luego que creció y que fue bautizado, que tuvo discípulos, caminó sobre el agua, hizo milagros, que murió, que resucitó, apareció a algunos, y ascendió al cielo y de ahí gobierna, en fin. Entonces se hizo Dios, pues, pues vamos a llamar mitología egipcia. Ustedes pueden buscar mucho acerca de la mitología egipcia y van a encontrar, pues, todo lo que son las costumbres antiguas, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de los evangelios apócrifos, es que los que dicen la verdad son los canónicos. Bueno, eso fue lo que escogieron la Iglesia Cristiana Católica. Ellos son lo que escogieron. Por ejemplo, tan solo de los Apocalipsis, hay 50 Apocalipsis, ¿sí? Algunos llaman Apocalipsis de Juan, otros le llaman así con diferentes nombres de personajes conocidos, pero son anónimos. Entonces tenemos 50, entre ellos está el escritor llamado Juan, Juan el del Apocalipsis. Bueno, ese personaje es anónimo, realmente, o sea, no es el Juan, el apóstol, el joven, no. Entonces, tan solo, ¿por qué menciono esto? Porque cuando estaban armando ese canon, qué libros, que sí, que no, había una discusión muy fuerte de meter el libro de la Revelación o de Apocalipsis de Juan, y pues se tardaron muchísimo para poder aceptar que estuviera dentro de ese canon. Estamos hablando de siglos, ¿ok? Entonces ya después de varios siglos, aproximadamente siglo X, dijeron, bueno, está bien, métanlo, ¿no? Entonces fue una batalla campal, pero bueno, quedaron 49 Apocalipsis. Entonces, y todos tienen diferente información y no hay una unidad en la información. Estos libros que les hablo de los Apocalipsis fueron escritos en el año 300 antes, o sea, en un periodo, voy a hablar de periodos, entre el año 300 antes de la era cristiana y el 300 después de la era cristiana. O sea, en ese periodo se escribieron todos estos libros ya conocidos como los Apocalipsis. Estamos hablando de 50. También hay un libro al respecto donde también ahora sí que los traducen al español tal cual, y pues traen información, diferentes revelaciones según esto. Pero bueno, entonces, ¿por qué no están? ¿Por qué los tienen como unos libros apócrifos? Ahorita estoy hablando de los evangelios apócrifos, pero faltan también los Apocalipsis apócrifos. Y también dentro de la Biblia hebrea hay libros apócrifos, que así le llaman, que algunos tienen información histórica, no todos. Pues bueno, entonces, si estamos hablando de que la humanidad tiene muchísimos años, millones de años, si en 1750, en 1.000.000, ya no sé ni leer los números con tantos ceros, 1.750.000 años, pues le han llamado a Dios creador con diferentes nombres, ¿sí? Y hasta el día de hoy, que estamos en el 2022 y quién sabe cuántos años más vayan a pasar, lo que se ha encontrado dentro de toda esta información histórica es que ha habido ciclos donde el ser humano como que se autodestruye y vuelve ahora sí que vuelve a contar la numerología de la supervivencia humana, ¿sí? Ha habido diferentes fin y el término, ¿no?, de esas vidas, se autodestruye.
Entonces, de eso estaremos hablando. He estado investigando al respecto, estoy buscando información, fuentes y estoy impresionado con todo lo que me he encontrado. Ahora, en el espacio cuántico o la dimensión espiritual, si hablamos de términos bíblicos, el reino espiritual o la dimensión espiritual, el tiempo es diferente al tiempo del plano terrenal. Es totalmente diferente. Tanto que el salmista decía que para el Eterno un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, no es una equivalencia exacta que así sea, sino es una metáfora. O sea, que si un día es igual que a 1000 años, imagínate la diferencia. O sea, es muchísimos. 1000 años, ¿cuántos días tiene? Nada más sacarle cuentas, ¿no? Pero no es de que es que esa es la medida exacta que está en el espacio cuántico o en la dimensión espiritual. No, es una metáfora, es algo alegórico, algo que nos está dando a entender que los tiempos en la dimensión espiritual es totalmente diferente al tiempo donde nosotros estamos. Entonces, desde la antigüedad, cada zona, cada religión, cada región tiene su religión. Como decía yo la última vez, los romanos tenían su religión, los griegos tenían su religión, los hebreos, los israelitas tienen su religión. Y para poder ser parte de esa nación, tienes que adoptar su religión. Si te quieres volver israelita, tienes que adoptar la religión y así sucesivamente. Y pues bueno, de esa manera, cada zona, cada región, cada nación, ahora ya naciones, pues tenían su dios, tenían su diosa, dependiendo, que adoraban, que gobernaba esa zona. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de algo importante, y es que la religión y la espiritualidad son dos cosas diferentes, no es lo mismo. La religión es comunidad o es comunitario, es un grupo de personas. La espiritualidad es personal, eres tú nada más. Ahora, chequen esto. La misma Biblia nos muestra estos principios. Por ejemplo, en la Torá, vamos a hablar de la Torá, el libro sagrado en el judaísmo. La espiritualidad está representado con Abraham. ¿Sí? Abraham tiene una relación directa con Dios. ¿Sí? El Shaddai, ahora sí que dice la misma escritura de la Torá, que el nombre con el que se representó, y eso también ya está en una enseñanza que di aquí en los patriarcas. Entonces, el Shaddai, ¿no? Bueno. Pero es una relación personal, íntima con Dios, nada más directamente, sin intermediarios, espiritualidad. Pero vemos por otro lado la religión y vemos a un pueblo llamado Israel, que salió del Éxodo, que salió de Egipto, en el relato del Éxodo, y nos muestra que su relación comunitaria, ya no es una persona, Abraham es una persona, una relación comunitaria de un pueblo, de un grupo, de una comunidad. La relación para tener una relación con Dios, que en un principio, pues quería Dios tener esa relación, de acuerdo al relato, una relación directa. Sin embargo, el pueblo no quiso. Entonces, ¿qué fue? Tuvieron un intermediario, que en este caso fue Moisés. Y esto es lo que representa una religión. Yeshua, de alguna manera, nos enseñó y nos dejó esta enseñanza, esta parte importantísima, mística, porque Yeshua era místico totalmente, y él enseñó que enciérrate con Dios y platica con él a solas. Mateo 6:6, lo he dicho muchas veces. O sea, el versículo más místico que vas a encontrar en la Biblia cristiana es Mateo 6:6, ¿sí? Una enseñanza de Yeshua. Conéctate con Dios en lo secreto, como lo hizo Abraham, ¿no? Abraham tenía una relación íntima con Dios. Los libros sagrados del Antiguo Testamento o del Tanaj o la Biblia hebrea son libros sagrados del judaísmo. La Biblia cristiana, el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento son los libros sagrados del cristianismo, y que judaísmo y cristianismo son, aunque el cristianismo salió del judaísmo, son dos teologías totalmente diferentes, opuestas podríamos decir.
Y pues ya que aunque el judaísmo es una religión local, por decir así, que representa a una nación, a los israelitas, el cristianismo no, el cristianismo es una religión internacional, donde diferentes países son parte de esa religión. Ahora, aquí quiero tocar algo de la palabra bibliolatría. La bibliolatría es la adoración del texto de la Biblia con una fe ciega, ¿ok? Cuando digo fe ciega, significa que no usas la razón. No usas la razón. Entonces, tienen una fe ciega en el libro. Entonces, ¿qué es la bibliolatría? Es la adoración de manera literal del texto de la Biblia con una fe ciega, ¿ok? No usan la razón. Esa fe ciega que voy a dar un poquito, lo voy a ampliar un poquito más. La fe ciega es creer todo de manera literal en lo que está en la Biblia, sin atreverse a cuestionar. Entonces, es creer de manera literal todo lo que está en la Biblia sin atreverse a cuestionar. No usan la razón, no piensan, no son personas pensantes, es una fe ciega nada más. Y todo lo ven de manera literal, Entonces, esto es un problema bastante fuerte. Al menos hablo por mí, que tenía esa fe ciega, que estaba yo en esa bibliolatría, hasta que tuve ese despertar de conciencia y me atreví a cuestionar mis creencias, me atreví a por qué creo lo que creo. Y pues gracias a Dios, cuando mi conciencia se expandió, cuando mi conciencia despertó, la ceguera desapareció. Sí, ya no era una fe ciega. Entonces, quiero decirles que la Biblia hebrea no es un libro de historia, lo hemos dicho tantas veces. La Torá es la constitución para un pueblo que regresaba del exilio. Ahora, que la Torá tiene muchísimo contenido espiritual, místico, principios espirituales, sí. Es una mina de riqueza espiritual. Místico hablando de la manera mística, no de manera literal. ¿Ok? Ahora, la Biblia hebrea, la Torá, que es la parte medular de la Biblia hebrea, pues es la sabiduría judía, ¿sí? Que nos ayuda a ser mejores personas. Pero no es la única. Hay más sabidurías. Acuérdense que las regiones, ¿sí? Cada región tiene su sabiduría. Entonces no nos cerremos. A mí me ha bendecido otras sabidurías, me han enseñado cosas que me han ayudado a mejorar como persona. ¿Ok? Entonces la Biblia hebrea es la sabiduría judía que nos ayuda a ser mejores personas. Pero algo que sí es importante, la Biblia hebrea no se debe de tomar de manera literal. No. Porque pues de ahí vienen pues las cosas que no son así, pues no. Hay muchas cosas en la Biblia hebrea, ya se lo he dicho, que no sucedieron. Son alegorías, son metáforas, tan solo el Génesis, la creación, ¿sí? Es la versión israelita, la versión hebrea, pero la más antigua, los sumerios, están los egipcios, ¿sí? Luego Babilonia, o sea, todos tienen una versión, tan solo el de Noé, ¿sí? Esa es la versión hebrea, pero hay otras versiones, o sea, si hubo un diluvio, sí lo hubo, pero cada región lo dijo el Noé con diferentes nombres. Es interesante todo esto. ¿Por qué? Porque lo he estado investigando y me he dado cuenta, digo, wow, entonces, pues no hay que cerrarnos, hay que aprender de toda la sabiduría que hay en esta tierra, de la humanidad. ¿Por qué? Porque toda la humanidad somos uno en Dios, ¿sí? Expuestos en diferentes regiones, con diferentes idiomas, pero el alma de la humanidad somos energía, somos luz, somos uno en Dios. Y debemos ser uno. Lo único que nos va a unir a toda la humanidad es el amor. El amor es una energía. Hablando de la Biblia cristiana, no es un libro de historia como tal así. La historia siempre te va a dar fechas y, en fin. No es un libro de historia.
es la reinterpretación de la vida, de la misión y de la muerte de Yeshua de Nazaret. Reinterpretación. No se debe de tomar de manera literal también, igual que la Biblia hebrea. Es una combinación de sabiduría judía, sabiduría romana, sabiduría griega. Podríamos decir sabiduría judía junto con sabiduría grecorromana. Es una combinación. Tan solo la Biblia cristiana, ya lo di en mis cursos de las teologías del cristianismo, que lo di en 2 módulos, está gratis para ti ya todo ahí en el blog. Pues son más de 7 teologías, se los he dicho. Y que no se parecen y están todos contra todos. Esa es la razón por la que han salido tantas denominaciones cristianas. Hay más denominaciones cristianas que palabras en el Nuevo Testamento. Entonces, si los escritos canónicos del Nuevo Testamento no se ponen de acuerdo, hay mucha contradicción, se refutan demasiado entre ellos. Esa es la razón que si esto es la reinterpretación de la vida, misión y de la muerte de Yeshua, ahora imagínate, ahora que ya está el paquete de libros, la reinterpretación de la reinterpretación de Yeshua. Y eso es lo que ha generado los libros apócrifos y todos, que si podríamos decir toda la Biblia cristiana, más los libros apócrifos, pues es lo mismo. O sea, Apocalipsis apócrifo 50, más Evangelios 80. Estamos hablando ya ahí de 130 libros, más los de los libros canónicos que existen. Pues estamos hablando de bastante literatura que la gran mayoría se hizo después del siglo II. Tan solo los evangelios canónicos que nosotros conocemos, ¿sí? En el año 70 aproximadamente que se escribió Marcos, que empezó a hablar, que no habla de la niñez, checa ese dato, Marcos empezó con el bautismo. ¿Por qué? Porque Marcos estaba refutándole a Pablo. Pablo decía que Yeshua se hizo divino después de la resurrección. Y dijo Marcos, no, fue antes, fue en el bautismo. Por eso Marcos capítulo 1 empieza con bautismo. Mateo y Lucas, en el año 80, entre 80 y 85 de esta era, toma el Evangelio de Marcos como referencia y empiezan a escribir, ¿sí? Y ellos empezaron con el bautismo igual. Sin embargo, después que tuvieron sus altercados teológicos con los discípulos que quedaron de Apolonio de Tiana, los discípulos de Apolonio decían es que nuestro maestro es Dios, porque lo engendró un Dios un Dios egipcio. Y pues nació y hizo milagros y todo el rollo, ¿no? Murió y resucitó y ascendió al cielo, o sea, apareció a algunos. Entonces, eso es lo que decía. Entonces, los discípulos que vienen siendo de tercera, cuarta generación de Pablo, dicen, híjole, nosotros ahora qué vamos a decir. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo y Lucas en el año 80, 85 aproximadamente empezaban con el bautismo. De ahí fue aproximadamente entre el 85 y 90, más o menos en el 90, según los filólogos, dicen que se agregó el capítulo 1 y 2 de Mateo y Lucas. Y ahí te das cuenta que ahí vemos el nacimiento milagroso y así, hasta que tú ya conocemos, ¿ok? Que el ángel vino y anunció y que todo ese proceso que vemos es igualito al de Horus, el de egipcio, el de Egipto. Entonces, así nació el capítulo 1 y 2 de Mateo y Lucas. Entonces, estamos hablando que ha habido alteraciones, se han agregado para poder acomodar la filosofía, la doctrina, la teología, en fin, para poder llevar a Yeshua de Nazaret y poderlo introducir en el panteón de dioses de los romanos. Porque los romanos tenían a diferentes dioses, diosas. Tenían a Hércules, a Polonio de Tiana, un muñequito que representaba a Polonio, otro a Hércules, otro a Julio César. Y para poder meter a Yeshua de Nazaret, tenían que llevarlo a otro nivel. Y por eso lo divinizaron. Eso es lo que está registrado en la historia. No me creas, investiga. ¿Sí? Siempre dejo yo todas las referencias de la investigación. Y pues es impresionante
cómo nacieron. Por eso cuando dicen, los libros apócrifos, sí, pero es que los canónicos y los apócrifos es lo mismo. Simplemente que la iglesia naciente cristiana católica, que realmente pues ya despuntó con todo en el año 325 de esta era, con este emperador Constantino, pues sí, ya a partir de ahí, pues ya con toda la fuerza, cuando ya la iglesia se une precisamente con el Estado, ¿sí? Con la política, se hacen en una mezcla, trabajando como lo dije en la última enseñanza. Entonces, pues vemos esta cuestión de las Biblias, y que ahorita estamos hablando de los evangelios apócrifos, y que en estos evangelios apócrifos, unos que escribieron después del siglo II, sobre la niñez de Yeshua, sobre la pasión, en fin, estamos hablando de que escribieron algo después de 70, vamos a un promedio, después de 150 años, después de la muerte de Yeshua, escribieron eso, hablando de la niñez, hablando de esto, hablando de aquello. Si personajes, imagínate, ese es como el teléfono descompuesto, por un accidente de una bicicleta, no vamos a ser tan así, una bicicleta, un accidente de un niño va y se estrelló en una silla. Entonces vamos a poner que están en cada punto cardinal, hay unas personas que están viendo el mismo accidente en ese momento. Y cuando se pide la información a cada uno qué fue lo que vieron, te dicen cosas diferentes totalmente. ¿Sí? Totalmente diferentes. Y fueron testigos oculares. Ahora imagínate personas que no fueron testigos oculares, ¿sí? Y que 150 años, 200 años después se escriben sobre un personaje, pues bueno, saca tus conclusiones, ¿ok? Y es como si a mí me pusieran que hablara yo de, pues yo no sé, habla de Albert Einstein, yo, para empezar ni lo conocí, ¿sí? Que hable de su niñez, pues me puedo inventar cosas y puedo hacer un drama ahí total, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que realmente, hablando de la niñez de Yeshua, ha habido historiadores que han encontrado literatura, que algunas le llaman como tipo metáforas, cuentos egipcios, que hace cuenta que es la niñez de Yeshua, como un copiar y pegar, totalmente. Bueno, ya sabemos que tanto la Biblia hebrea como la Biblia cristiana tienen influencias de otras culturas, ¿sí? Pero como nosotros no conocemos esas culturas, pues nos los pasamos por alto. Bien, no hay unidad teológica en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, en la Biblia hebrea o la cristiana. Las diferencias teológicas que hay en la Biblia completa ha generado una diversidad de creencias, ¿sí? Como lo ha habido en 1.750.000 años, que al menos es lo que nos da la información de los especímenes humanos en esta tierra, 1.750.000 años que tiene de existir el ser humano, a lo mejor son más años, pero bueno, eso es lo que tenemos de información ahorita, de la existencia humana. Y todos han tenido sus creencias. Entonces, la conclusión en el punto es, cada persona, cada alma, tiene su propio camino, tiene sus creencias. Hay que respetarlas. Sé feliz con tus creencias. A veces me preguntan de mis creencias. Digo, no, espérame. Mis creencias son mías. Nada más mías. Yo no las expongo aquí. Yo traigo información. Donde te pongo a pensar, donde quiero, ese es mi objetivo, ponerte a pensar, porque tienes la libertad de escoger qué pensar. Sé libre de pensar, por favor. Y es lo que siempre te voy a estar motivando con mi firma. Verifica, investiga, experimenta y concluye. Significa ponte a pensar. Entonces, sé feliz con tus creencias. Las creencias no traen unidad. No, traen pleitos. Si yo pongo mi creencia aquí, mira, te aseguro, si pongo, yo creo en esto así, así, así,
No, no va a salir, no, pues yo creo esto, no, pues yo creo, no, se hace un rebarajuste, pleitos y, no, ¿qué necesidad? Cada quien que sea feliz con sus creencias. Yo te traigo información para ponerte a pensar, ¿sí? Porque tienes esa libertad de escoger qué pensar. Lo único que nos puede, bueno, las creencias han traído muertes, la historia nos ha mostrado y tenemos Ucrania. Ahorita, una de las razones que hay esos problemas en Ucrania, de veras es lamentable, Dios consuele a las familias que han perdido familiares, ahí personas. Uno de las cuestiones en Ucrania es la religión. El amor es lo único que puede unir al ser humano en un solo ser. Hablando de la espiritualidad no practica evangelismo. No. La espiritualidad, lo digo una vez más, no practica evangelismo. ¿Qué es evangelismo? Evangelismo es convencer a una persona que crea lo que tú crees, sin darle la oportunidad a pensar. Eso es evangelismo. Convencer a una persona que crea lo que tú crees, sin darle la oportunidad de pensar. Eso se llama evangelismo. La espiritualidad no practica evangelismo, no. Ahora, los libros y las cartas apócrifas del cristianismo, porque ese es el tema que nos reunió, reitero, se escribieron después del siglo II, la gran mayoría, o vamos a decir la mayoría. Ya les dije de Marcos en el año 70, de Mateo y Lucas, 80-85, y luego tenemos a Juan, que fue entre el 90 y 100 de esta era cristiana. Pero de ahí para allá, la gran mayoría de los libros apócrifos son del segundo siglo. Se tienen algunas estrofas, algunos documentos del Evangelio de Tomás, que es del primer siglo, pero casi al final. Ahora, estos autores de los Evangelios apócrifos son anónimos y pues escribieron su interpretación. Es como si yo ahorita me pongo a escribir mi interpretación. Y para ¿quién conoce a Ernesto Rosas? Pues nadie, o sea, 2, 3 personas conocerán a Ernesto Rosas. Pero si yo pongo que esta carta la escribió, ¿quién te gusta de los antiguos que eran? La escribió, pues Pedro ya tiene, Judas también, o sea, ¿quién más? Pues ya están todos. X personaje conocido lo escribió fulano, pero pues yo lo escribí, pero pongo que fue otra persona. Pues así es de fácil. Pero ahora, ¿es cierto todo eso? Y ahí entra el otro debate, el otro punto. No, es que fue inspirado por Dios. Bueno, eso lo vamos a respetar. Si fue inspirado, yo me pregunto, tú quizás no. Yo me pregunto, bueno, si fue inspirado por Dios, entonces, ¿por qué no hay unidad en lo que escribieron? En uno dice una cosa, no, pues que resucitó y ascendió al cielo el tercer día. El otro dice, no, fue en el primer día, resucitó y luego se fue. Y llega el otro en el año 120, que es el libro de los Hechos cuando se escribió, 120 de esta era, no. Estuvo 40 días y ya después ascendió. Bueno. Entonces, si fue inspirado por Dios, entonces, ¿qué Dios? ¿Fueron 3 dioses diferentes? Uno que dijo un día, otro que dijo 3 días, otro que dijo 40 días. Entonces fueron 3 dioses diferentes que inspiraron a esas personas. Entonces, ¿quién puso la fecha correcta? Entonces, nada más para que te des cuenta, cuando me dicen, fue inspirado por Dios, mira, yo me quedo callado, digo, ok, está bien, si tú dices que fue inspirado por Dios, yo nada más me pregunto a mí mismo, si fue inspirado por Dios, ¿por qué hay tanta variedad de información que se contraponen? Entonces ya la inspiración como que queda en segundo término y con muchas dudas. Yo me cuestiono, Ninguno conoció a Yeshua. De los escritores, ¿quién conoció a Yeshua? De los que pudieron haber. Ahora, tenemos ahí el Evangelio de Pedro. Tenemos el de Santiago, que pues ahora sí que conocieron al maestro. ¿Quién más?
Pablo no lo conoció, o sea, no fue discípulo ni nada. Pero él habla de una revelación, hay que ponernos a pensar, hay que usar este cerebro. Entonces, mis queridos, ninguno conoció a Yeshua de los evangelios canónicos y apócrifos. Si tus creencias solo se basa de manera literal lo que dice un libro, en este caso la Biblia cristiana, si tus creencias se basan ciegamente en lo que dice de manera literal la Biblia cristiana, está bien, sé feliz con eso. Nada más tienes que dar buen fruto, tenemos que dar buen fruto, dijo el otro. Pero no te conviertas en un evangelista. O sea, no quieras tú convencer a los demás que crean lo que tú crees. Dales la oportunidad de pensar, como yo te estoy dando la oportunidad de pensar. Investiga, verifica, experimenta, concluye. Entonces, dale tiempo a la gente, no los convenza, deja que cada quien experimente la presencia de Dios, que experimente el amor de Dios, que tenga su propia experiencia. Yo quiero decirte, mi fe, o más bien mis creencias que tengo, yo no las baso en un libro. Son el resultado de mi experiencia íntima que tengo con mi Padre, con mi Creador. Una experiencia directa, sin intermediarios, como la tuvo Abraham, como lo enseñó Yeshua. Conéctate con Dios directo, sin intermediarios, espiritualidad. Esa es mi experiencia y en eso se basan mis creencias, pero son mías. Y esa experiencia se convierte en mi verdad. Ahora, es mía nada más, no es la absoluta, ¿no? Pero tú tienes que experimentarlo, tú tienes que vivirlo. Ahora, ya para ir terminando, yo promuevo la espiritualidad, no religión. Muchos años promoví una religión, pero pues la ignorancia, por ignorancia lo hacía. Sigo aprendiendo, no me sé todo. Cada día sigo aprendiendo, leyendo, experimentando. Yo, en lo personal, deseo que la humanidad tenga un despertar de conciencia, como lo tuve. Me di cuenta que mi vida cambió cuando tuve ese despertar de conciencia. Conéctate con Dios para que lo conozcas y lo ames. Conéctate contigo mismo para que te conozcas y te ames. Conéctate con tu prójimo para que lo conozcas y lo ames. ¿Por qué te digo así? Porque yo lo hago así. Amar, ¿qué es amar? Sencillo. Es buscar el bien. Es buscar el bien de tu prójimo con tus pensamientos, con tus palabras, con tus acciones, con tus actitudes. Eso es. Buscar el bien de tu prójimo con tus pensamientos, palabras, acciones y actitudes. Entonces, mis amados, amémonos sin importar las creencias. Lo que tú creas, sé feliz. Sé feliz. Amémonos. ¿Sí? Aprendamos juntos. Aprendamos. A veces cuando dejan los comentarios, comparten alguna experiencia o algo, yo aprendo. Digo, wow, mira, qué interesante. A veces en YouTube me acaban de escribir una experiencia impresionante de una persona que su esposo tuvo una regresión y hubo problemas fuertes. Ahí compartió su experiencia y yo le dije, wow, aprendí bastante. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. A mí me sirvió. Y pues toda la gente que lo va a leer, pues también le va a servir. Entonces, mis amados, he dicho esto así, he terminado. Amémonos. Amémonos, sin importar las creencias. Lo que tú creas, sé feliz. Lo que yo crea, yo soy feliz. Seamos felices, ¿sí? Demos fruto permanente, un buen fruto, ¿sí? Agrademos al Rey del Universo, porque aquí en este canal vienen religiones de chile, manteca y de dulce, no hay problema. Simplemente aprendamos juntos. Y recuerda lo que siempre te digo, en este canal te motivamos
a que te pongas a pensar, a que seas una persona que investiga, que verifica, que lo experimenta y que saca sus conclusiones. Eso, por supuesto, va a ser el reflejo de tu despertar de conciencia, de esa expansión de conciencia. Pues bueno, pues esto es lo que traigo. Voy a ver si puedo contestar algún comentario. Ay, Dios mío, ahora sí son a ver, ok. A ver, aquí hay un comentario. Chabat Chalón, hermanito. Mari Martínez, saludos de Lima, Perú. Saludos hasta Perú, mi querido Salguero, mi querido amigo. Y Dayan Carmona, ahí no sé qué puso, pero bueno. ¿Y quién más veo aquí? A ver, Dayan dice, Shalom hermanos, un abrazo, mi hermano Ernesto Rosas, igualmente de regreso, Nelvia Machado, y mis queridos amigos de Aurora Muñoz, Rogelio, ya está, ¿quién más? Geneva, mi querida Geneva, saludos y un abrazote, querido amigo, igualmente, querida amiga, hasta Panamá, de México a Panamá. ¿Cómo se llama el libro? Aquí está, mira. Se llama Todos los Evangelios, de edición de señor Antonio Piñero, un personaje impresionante, ¿sí? No te habla de teología, simplemente él tradujo, puso los datos del libro de ese escrito, datos importantes, pero no habla en su comentario que escribe no es teológico, no, él es como historiador, como filólogo. Entonces lo recomiendo, Todos los Evangelios. Antonio Piñero, editorial EDAF. Vale la pena comprarlo y tenerlo. Hay varios libros que hay que tener de biblioteca a la mano. Yo los tengo ahí a la mano siempre que estoy estudiando. A ver, quiero ver cómo dice aquí. Me pongo a ver, a leer. Ok. Y empiezo yo a ponerlo en mi investigación y a sacar mis conclusiones. Ahí está el libro, Dayan, ya lo compartí. Ismelda, ya le dije. Ismelda, ¿cómo se llama el libro? Ya lo acabo de decir. Si no, ahorita que termine les pongo los datos en la descripción del video. ¿Y quién más escribió? Minerva Maldonado. Yo tenía esa fe ciega, ya somos dos. Minerva, un saludo muy fuerte. Muy bien, dice, yo me rebelaba porque decía, Señor, te amo y te sirvo y con todo mi corazón, pero no entiendo al 100 tu palabra, ¿ok? Luego Minerva, bueno, Minerva está escribiendo toda su historia aquí, qué bueno, muchas gracias Minerva. Y lo que yo creía que había solo la religión, sí, todos está, bueno, yo no digo que todos, pero al menos tú y yo es lo que creíamos, los demás no sé. Pero bueno, ahorita porque Minerva abrió su corazón y está diciendo lo que ella piensa, su experiencia. Bueno, luego dice, ahora me veo más claro que hace 3 años. Luego Salguero, mi estimado, pero en la Torá el nacimiento milagroso ya aparece con el nacimiento de Isaac Samuel. Sí, mi querido Salguero, por supuesto. No voy a hablar de todos. Siempre que se habla de una mujer estéril que tiene un hijo, habla de un héroe. Esa es una marca de la antigüedad. Así pasó con Sansón y otros personajes, por supuesto, Samuel, en fin. Son maneras de hablar, son maneras de poder elevar a un personaje a un nivel de héroe, y otros los llevan no tan solo de héroe, sino a un nivel divino. Entonces hay de 2 escalones, héroe o divino, hacerlo Dios, un Dios encarnado, como Horus y otros. Entonces, si yo conocía de ninguna manera religión, ok, eso ya lo leí de Minerva. Dice, también Salguero dice, podemos ver que no fue algo criado por los seguidores de Yeshua, sino que era perspectiva hebrea ya. Sí, los que escribieron, la mayoría, pues son personajes judíos, hebreos, israelitas, por decirlo así, personajes muy letrados, o sea, no eran
no, eran personajes con mucho conocimiento, personajes que leían, que conocían muy bien las escrituras hebreas, pero no nada más las hebreas, sino también se dice dentro de los historiadores que es muy posible que los autores anónimos de estos evangelios canónicos tenían algún contacto con esa biblioteca de Alejandría tan grande. Entonces, pues, de que los escritores no eran ignorantes, no eran ignorantes, eran personas letradas, ¿sí? Eran personas muy inteligentes, muy preparadas, pues para escribir eso, lo que escribieron, pues ahora sí que se admira. Bien, luego Minerva dice los nacimientos de Isaac Samuel también, así es, gracias. Minerva, yo evangelizaba a mucha gente, pues yo también. Dayan Carmona, lamentablemente en el sector religioso es parte de activismo el de andar evangelizando. Sí, miren, pues yo vengo de una iglesia cristiana desde los 15 años. El evangelismo era el pan de cada día, ¿no? Salir a evangelizar, había temporadas, pero el evangelismo ya lo entendí ahora, que se me expandió la conciencia y digo, ay, pues es convencer a las personas que crean lo que yo creo sin darles la oportunidad de pensar. O sea, yo creo que toda la humanidad tiene la libertad de escoger qué pensar. Bien, pues, ¿quién más? Fred, Ledger, Aarón, Avendaño. Ahí creo que se están escribiendo entre ellos. Religión igual ignorancia, miedo, robot, de felicidad. ¡Wow! Gracias por todas estas aportaciones. Fred, Ledger, eso es el ejá de Yeshua, quería ser cuando quise juntar. Sí, o sea, Yeshua al enseñar el, ¿cómo se dice? El amor al prójimo y su máxima, podríamos decir, su enseñanza magistral de nuestro maestro Yeshua fue precisamente el buen samaritano. O sea, rompió todos los esquemas y nos mostró lo que es realmente la esencia del amor. Bien. Yolanda, ¿quién más? Bueno, pues aquí está Aurora Muñoz, ya dice, yo a usted escucho, dice, yo a usted lo escucho a escondidas por aquello que uno no debía investigar más para no me confundiera. Aurora. Bueno, mis queridos, pues esto es lo de los evangelios apócrifos. Vuelvo a repetir el libro, todos los evangelios de Antonio Piñero, traducción íntegra de las lenguas originales de los textos evangélicos conocidos. No llevo comisión, no, pero sí promuevo materiales que vale la pena tener para la investigación y pues entre otros muchos más que hay. Pues bueno, mis amados, ahí les voy a dejar una bibliografía ahorita que termine, les pongo información. Gracias por acompañarme y les mando un fuerte abrazo, que mi Padre les bendiga y les guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes, extienda su amor y su gracia, alce su rostro sobre ustedes y le dé esa paz de lo alto, esa paz profunda, conocida como Shalom, ¿sí? Y que les colme de bendiciones, extienda sus territorios, que el favor de nuestro Padre Eterno esté con ustedes para que el maligno no les engañe ni les cautive. Sus peticiones sean escuchadas en el cielo y que el supremo Rey del universo, nuestro Padre Eterno, el único Dios creador de todos los universos, responda conforme a su voluntad. Que así sea. Les mando un fuerte abrazo. Si tú crees que esto es de utilidad, compártelo. Ponle sus likes ahí, ayúdeme con sus likes, todo eso y compártelo. Nos vemos en la próxima, si el Padre lo permite. Shalom.